Buenas tardes a todos y a todas. Esperamos desde AON que estéis bien de salud, tanto vosotros como vuestros familiares. Bienvenidos a un encuentro más de entrevistas con expertos de movilidad internacional dentro de IPM Club. Eh, Seguimos en un momento complicado en lo que respecta a movilidad internacional, en el sentido que seguimos viviendo la pandemia que nos ha tocado padecer durante todo este año 2020. Estamos viendo cómo la movilidad internacional está sufriendo un cambio importante, un cambio de paradigma, una transformación muy relevante. Y bueno, para hablar de esos temas y otros más, hoy contamos con una persona muy experta en la materia, un amigo, un antiguo amigo, Javier Arribas. Javier Arribas, bueno, para que conozcáis a Javier, os presento brevemente su currículum. Javier cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de los recursos humanos y relaciones laborales. Antes de incorporarse en OHL en el año 2002, trabajó en Acotex y fue adjunto a la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid. Ya en OHL ha ocupado posiciones como la responsable de Relaciones Laborales Internacionales, Área de Sostenibilidad y Servicios Generales, y en la actualidad ostenta la responsabilidad y el cargo de la Dirección de Servicios Generales, Prevención de Riesgos y Seguridad del Grupo. Querido Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, que es AON. Muchas gracias, Javier. La verdad que no se puede estar más seguro en esa casa y es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues para mí es un placer siempre conversar contigo. Es una de las personas pues de mayores conocimientos a nivel técnico que conozco en este país, y sobre todo generoso también, ¿no? A la hora de compartirlos, ¿no? Muchas Bueno, gracias. pues quería charlar contigo, hacer una serie de preguntas, sobre todo conocer tu visión como experto y como, bueno, dentro de la posición que ocupas en tu compañía, ¿no? La primera pregunta que quería hacerte es que cómo se está afectando en vuestra compañía todo esto de la pandemia COVID-19, ¿no? Yo creo que lo más relevante desde un departamento de recursos humanos es intentar trasladar a la opinión que la pandemia no es un tema de recursos humanos. El COVID es un problema de salud pública y que afecta a todos los países y a todos los estados. Y por tanto, no es un tema ni de prevención de riesgos laborales ni es un tema de recursos humanos. Desafortunadamente, yo creo que se ha puesto mucho el foco, tanto en PRL como en recursos humanos, cuando es un problema global, no solo de recursos humanos. Dicho eso, a nuestra empresa nos está afectando mucho, igual que a todos, porque estamos en los países en los que estamos, está siendo fuertemente afectada. Es decir, estamos en Latinoamérica, donde los índices de pandemia son terribles, en España, pues, sobradamente conocido, y desafortunadamente en Estados Unidos, donde tenemos otro foco de negocio muy importante, pues también está siendo, no quiero utilizar la palabra machacada por el COVID, pero son mercados que están siendo muy, muy, muy castigados. Por lo tanto, desafortunadamente para mi compañía, pues el COVID nos está afectando mucho. Dicho eso, pues queremos ser optimistas. Es decir, nosotros, me conoces desde hace muchos años, soy optimista por naturaleza. Creo que hay que hacer de virtud de cualquier cosa y hay que tirar para adelante. Tenemos que aprender. Yo creo que el COVID nos ha traído cosas para aprender, cosas para meditar, y creo que tenemos que buscar, por muy duro que sea, el lado positivo del COVID. Ujú. Has citado una serie de países que sí, efectivamente, quizá llegó más tarde el impacto del COVID, pero bueno, cuando ha llegado, la verdad, ha sido con virulencia. Entiendo que, bueno, una de las primeras cosas que estáis viendo es que esos movimientos corto plazo, commuters, viajeros frecuentes, pues los habéis visto frenados. Nosotros lo estamos viendo día a día en nuestros clientes. Pero por contra sí que estamos percibiendo una mayor concienciación, no sé si es vuestro caso, entiendo que sí, obviamente, a la hora de establecer mecanismos y sistemas de protección que refuercen los actuales. Evidentemente, cualquier viaje internacional es prácticamente la excepción, salvo los viajes de retorno que se tienen que estar prácticamente coordinando, como bien sabes, con los consulados. Y por tanto la excepción ahora mismo es viajar. Y por tanto todos esos viajes que teníamos a corto, todos los viajes de negocios, todo está prácticamente suspendido.
hecho en falta una mayor coordinación internacional. Nos estamos encontrando legislaciones distintas en distintos países, donde en unos te exigen una serie de pruebas, en otros te exigen unas cuarentenas, en otros otras, y que al final la verdad es que es un popurrí legislativo que es difícil de entender y difícil de gestionar. Y sobre todo cuando hablas en saltos entre países, porque tú más o menos puedes entender los requisitos para venir o para salir de España, pero cuando te hacen consultas desde México a Colombia o de Colombia a Chile, pues empiezas a perderte, ¿no? Entonces, yo he echado en falta una mayor coordinación internacional y unas medidas más homogéneas a nivel internacional. Dicho eso, pues yo creo que, como te decía al principio, creo que nos ha servido para aprender, para ver que no teníamos, había coberturas que no estaban bien cubiertas, había contingencias que habíamos desatendido. Yo creo que esto nos ha puesto en guardia, igual que nos lo puso ya hace muchos años la gripe A, que nos movió a todos y empezamos a pensar en los famosos comités de crisis y que había que tener una serie de palancas en las que nos teníamos que apoyar si esto ocurría, y nos habíamos relajado, y yo creo que esto nos ha vuelto a poner encima de la mesa, pues revisar la política que tenemos de expatriación, revisar la política que tenemos de coberturas médicas, revisar una serie de políticas que las habíamos dejado un poquito de lado porque nadie pensaba que esto podía ocurrir. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, más allá del COVID, quería preguntarte también cómo has visto la evolución de la movilidad internacional en estos últimos años atrás, ¿no? En vuestro sector bueno, y más en concreto en tu organización. La verdad que a lo mejor más sabe uno por viejo que por sabio, ¿no? He visto una evolución en todos los sectores, desde un movimiento inicial donde el expatriado era Hernán Cortés, que le mandabas a las Indias y prácticamente se las tenía que apañar todo, a un movimiento de expatriación donde el expatriado prácticamente se le ha limitado todos sus movimientos, donde está mucho más constreñido dentro de la organización, donde las políticas retributivas o de compensación han variado sustancialmente. Creo que hemos sido un péndulo. En un momento determinado pagábamos en exceso y ahora seguramente estamos compensando de una forma demasiado cicatera. Yo creo que las cosas tienen que volver a una cierta normalidad. Yo creo que algunas empresas hemos o han abusado de una situación económica negativa para rebajar drásticamente unas condiciones de movilidad. Eso nos ha generado otra serie de problemas, como son carreras duales, donde ahora mismo mover a un expatriado genera un problema de verdad en la unidad familiar. Hace 15, 20 años, un expatriado perfectamente podía mantener a su familia, no tenía pérdida económica. La familia, independientemente de que el cónyuge fuese hombre o mujer el que expatriaba, fundamentalmente hombre, pero ahora mismo con las condiciones que te ponen encima de la mesa, difícilmente puedes renunciar a ese segundo sueldo. Por lo tanto, un reto que ahora tenemos todos es qué hacer con las parejas, con las carreras duales, que hace años no lo teníamos. Yo creo que hay retos que se nos están poniendo encima de la mesa que no los estamos viendo venir como consecuencia de aprovecharnos o subirnos a un movimiento traído por la crisis de recorte de prestaciones. Sí, muy interesante esto que comentas, ¿no? Hemos pasado de un modelo donde la expatriación se concebía como bueno, un periodo de ahorro considerable para la unidad familiar incluso, ¿no? Bueno, pues a normativa más reciente a nivel de Unión Europea para evitar el dumping social que comentabas, ¿no? De condiciones de asignación. Sin duda, comentábamos antes, ¿no? Para mí yo creo que hay tres grandes fases en la movilidad internacional. Una es la década de los 90, donde bueno, comienza todo lo que es el proceso de asignación internacional en grandes multinacionales, con ese perfil de expatriado que tú comentabas. Otro segundo punto clave es año 2008, el despegue o la consolidación de lo que es el fenómeno de la internacionalización y globalización.
y otro, el último más reciente, ¿no? Que estamos hablando antes, charlando, donde estamos gestionando diferentes perfiles de asignados internacionales, diferentes generaciones, millennials y demás, donde bueno, se pueden mezclar eh, objetivos cruzados, ¿no? No sé si en vuestra organización tenéis este tipo de casuística. Sí. Yo creo que el gran cambio de la expatriación fue con la privatización de las empresas públicas. En ese momento, España empezó a tener masa crítica, empresas potentes que podían salir al mundo internacional y de su mano empezaron a salir otra serie de empresas. Eso fue, pues, como tú bien decías, a finales de siglo, principios de los 2000. Ahí es donde de verdad la empresa española empezó a coger músculo para poder salir fuera, ¿no? Y empezamos a ver departamentos de movilidad internacional que previamente no existían. Yo creo que ese fue el gran paradigma del cambio el concepto de expatriación, de movilidad internacional. A partir de ahí hubo unos años de bonanza y después vino una crisis que reajustó en exceso todas las políticas que ha habido de expatriación. Respecto a otros aspectos, yo creo que estamos viviendo en una sociedad tremendamente multicultural. Yo creo, hace poco veía datos de la Comunidad de Madrid, donde el 14% de la población es extranjera. Pero si vas a otros países de la Unión Europea, son porcentajes todavía mayores. Por lo tanto, estamos en una sociedad claramente multicultural. Y eso también lo tendremos que empezar a saber gestionar. Creo que hay aspectos en la movilidad internacional que antes no teníamos en cuenta y ahora lo tenemos que tener. Hay factores como los legislativos, los de prevención de riesgos, hay factores que tú bien conoces como son todo el tema sanitario, prestaciones de jubilación. Creo que hay mucho campo por avanzar y por supuesto que se ha generado, pues yo te diría, una profesión donde antes había voluntarismo, ¿no? Sí, 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 sin duda, cierto todo lo que comentas, ¿no? A esto yo añadiría también la mayor disparidad en cuanto a localizaciones, ¿no? Tradicionalmente la movilidad internacional fuera de España estábamos focalizada en Latinoamérica y en Europa y bueno, pues estamos entrando en África, en Asia y eso al final conlleva pues una mayor visión y necesidad en cuanto a cobertura de posibles riesgos. Hay un reto que yo no sé, porque la pandemia va a parar muchas cosas y va a acelerar otras, y por lo tanto no sabría qué decir, porque a lo mejor la pandemia va a obligar a muchas empresas que en España no van a tener mercado a volver a salir. Yo recuerdo cuando trabajamos en un libro, se va a trabajar fuera de España, porque la gente tenía que salir y prácticamente no sabía nada de legislación. A lo mejor volvemos a ese escenario, a ese escenario de tener que salir de España de forma obligada, ¿no? Pero por otro lado estábamos en un movimiento donde España empezaba a ser atractivo para empresas extranjeras, donde muchas empresas están siendo compradas por empresas extranjeras y eso va a suponer también un cambio cultural importante en las empresas españolas. Tenemos empresas donde ha entrado capital mexicano, ha entrado capital americano, mucha empresa que ha sido comprada o participada por empresa asiática. Todo eso va a suponer algo que no sabría decirte, pero que desde luego va a cambiar nuestro concepto de movilidad internacional de forma brusca. Sin duda, sin duda. Entrando ya en materia de salud, protección de salud y demás, nosotros lo que venimos percibiendo regularmente, como te decía, obviamente una disminución de esos viajes de corta duración, que también se están sustituyendo por toda la parte del teletrabajo y demás, ¿no? Las nuevas tecnologías. Sí que vemos una mayor concienciación por parte de las compañías a la hora de establecer mecanismos y sistemas de protección de salud, tanto de viajeros como de expatriados, ¿no? En ese sentido, pues últimos estudios que tenemos, decisiones a la hora de poder contratar un seguro, una solución, mejor dicho, en ese sentido, pues son la tecnología, contar con una aplicación
geolocalización, un sistema de alertas en cuanto a riesgos, cumplimiento del duty of care, tener la percepción de recibir un servicio, ¿no? Como yo digo siempre al final, lo que es la póliza de cobertura es el commodity, detrás tiene que haber un servicio de capital humano que dé respuesta ágil a cualquier necesidad o contingencia en el extranjero y, por supuesto, las coberturas, ¿no? Y fundamentalmente, hoy por hoy, pues cobertura por pandemias, epidemias, gastos médicos ilimitados, cobertura a nivel mundial, geográfica, sin límite de edad. Son aspectos que son decisorios por parte de nuestros clientes a la hora de contar con AON. No sé si estos elementos que te he comentado se adecúan a lo que OHL busca o qué otras soluciones o mecanismos habéis pensado. Yo te diría, Javier, que en las empresas nos hemos dado cuenta que hacer las cosas bien es barato y que hacer las cosas bien ahorra dinero, porque lo que antes había era un exceso de coberturas probablemente y probablemente tú tenías coberturas distintas en distintos países, con coberturas locales, con compañías locales, donde al final no tenías información, pero al final te venía una cuenta muy elevada. E incluso tenías al mismo asegurado en dos compañías a la vez, una expatriada, otra la póliza global de expatriados, más las coberturas locales. Al final, lo que nos hemos dado cuenta que si te pones en manos de una compañía o una correduría que te puede hacer un tratamiento global, ahorras dinero, donde homogeneizas coberturas y donde sabes lo que tienes. Al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, tenemos 4 o 5 coberturas duplicadas. Seguramente pagas el billete de avión con una tarjeta de American Express que tiene su propio seguro, tienes un seguro de viajes por si acaso, seguramente luego tienes un seguro médico que tiene parte de seguro de viaje, vas al país y tienes su propia cobertura de seguros. Al final ese viaje está cubierto en exceso, y entre otras cosas porque no has hecho un buen estudio de coberturas y has coordinado bien. Yo creo que la potencialidad ahora mismo es, en compañías como la vuestra, es homogenizar, ayudarnos a homogenizar. Oye, ¿qué tienes en México? ¿Qué tienes en Chile? ¿Tiene sentido lo que tienes en México? ¿Tiene sentido lo que tienes en Chile? ¿Por qué no vas a unas coberturas universales donde además puedes apalancar esas coberturas en un seguro internacional, buscar a alguien que lo quiera en un broker internacional que quiera ofertarlo a nivel internacional todas las coberturas? Yo creo que lo que hemos aprendido es a profesionalizar las cosas, ¿no? Y hacer bien las cosas significa ahorrar. Antes seguramente teníamos peores coberturas y pagábamos más. Sí. Muy acertado en lo que dices. Ese es nuestro día a día, por suerte. No iba a decir por desgracia, más por suerte que por desgracia, pero evidentemente ayudamos a muchas compañías en ese sentido, ¿no? También estamos percibiendo una gestión del riesgo mucho más proactiva frente a una reactiva que teníamos antes, ¿no? Y al final lo que tú bien dices, te pones a cuantificar y dices el coste de lo que supone un proceso de retorno, ya no te digo un avión medicalizado, pues es una locura en comparación con lo que puedes llegar a pagar de prima, ¿no? O sea, pero Javier, tú conoces mejor que yo muchos países. Tú en México a todo el mundo los tienes asegurado en una póliza de gastos médicos mayores, pero seguramente tengas a su vez una póliza internacional de expatriación. Al final empiezas a sumar y te das cuenta que oye, esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene ningún sentido. Hace falta la coordinación de todas estas pólizas, desde la póliza local a la póliza internacional. Yo creo que ese es el gran reto que tiene las compañías, la coordinación de la póliza local con una póliza global. Yo creo que ese es donde está el reto. Coordinación, gestión y optimización. Absolutamente de acuerdo con lo que dices. Creo que has dado una de las claves, ¿no? Bueno, para finalizar, quería preguntarte qué perspectivas futuras ves en la movilidad internacional en el medio y largo plazo. O sea, ¿cómo te imaginas el mundo de la movilidad en los próximos 10 años? No lo sé, Javier, honradamente no lo sé. El mundo cambió muy rápidamente. Hace 15 años veranear fuera de España era la novedad. Todo el mundo viajaba, pasaba sus vacaciones en España, y desde hace unos años todo el mundo pasa sus vacaciones fuera de España.
Por lo tanto, hoy la movilidad internacional en nuestro ámbito privado es total. Y eso va a llevar también a las empresas. Al final, yo creo que se ha perdido el miedo a cruzar la frontera, yo creo que se ha perdido el miedo a otros idiomas, yo creo que se ha perdido el miedo a la multiculturalidad, yo creo que se ha perdido muchos miedos. Y a partir de ahí, las empresas tienen que aprender a gestionar. Yo creo que ahí las empresas tienen que entender que hay distintos tipos de movilidad internacional, que no es lo mismo el millennial que quiere hacer su propia carrera profesional que el expatriado que va vendiendo branding de compañía. Yo creo que lo que no podemos hacer es entender que todo es lo mismo. Eso es un error. Yo creo que lo que va a haber son distintos tipos de expatriado, pero no como hasta ahora en limitativo de beneficios, que hoy lo hemos hecho pensando a este le doy esto, a este le doy aquello, sino yo creo que lo que tenemos que hacer es distintos tipos de expatriación en función de sus necesidades, no de nuestras necesidades. Yo creo que eso es lo que va a cambiar. Yo creo que va a haber más gente trabajando fuera, más gente extranjera trabajando dentro. Yo creo que en nuestras oficinas, si en la sociedad el 14% son extranjeros en la Comunidad de Madrid o el 13% a nivel nacional, pues en nuestros centros de trabajo eso se va a reflejar en muy corto plazo de tiempo. Pues yo creo que todo eso hay que gestionarlo. Sí, sin duda, sin duda. También va a venir muy marcado por la evolución del negocio de cada compañía, ¿no? Yo creo que habrá también un proceso de deslocalización. Al final tenemos que gestionar equipos en diferentes países en remoto, con otras culturas, y eso va a requerir también, pues, de una serie de skills novedosos en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? Que comentábamos antes. O sea, yo sí que preveo también una transformación acelerada. Esto no tiene ya marcha atrás. Pero bueno, evidentemente hay muchísima incertidumbre. Bueno, Pero no, tú recuerdas lo de piensa en global y trabaja en local de Sony de los años, ¿no? Pues yo creo que al final todo nos supera, Javier. Si es que al final todo nos acaba superando. Y el mundo, es decir, tú leías los informes de hace 4 o 5 años, pero es que la pandemia ha cambiado todo. Tú hoy estás teletrabajando. Eso hubiera sido impensable hace 2 años. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona el teletrabajo en el mundo laboral, de verdad, pero no el teletrabajo de pacotilla obligado, donde te pague el wifi. No, no. A mí me gustaría ver cómo evoluciona de verdad el post-COVID. Si me aceptas que te conteste dentro de 6 meses, creo que podría darte algo más concreto. estaré encantado de que me contestes dentro de 6 meses y dentro de 6 años. Señal de que seguiremos en contacto, que por mi parte, por supuesto, es un privilegio y un lujo siempre estar cerca de ti, aprender de ti y solo me queda darte las gracias por tu tiempo, por tu generosidad y bueno, decirte nuevamente que estás en tu casa y que estamos a tu disposición. Un fortísimo Javier, abrazo. traslada a ONU nuestro agradecimiento porque iniciativas como esta, pues lo que hace es enseñar y permitirnos unos con otros pues cambiar experiencias, ¿no? Y de verdad que felicitaros a ONU por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte.